Bueno, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie Sígueme, esta serie que iniciamos hace 8 semanas, hoy es la 8ª y última de nuestra serie. Y miren, si no estuvieron en alguna de las sesiones pasadas, les recomiendo de verdad que vayan a nuestra página de internet, a nuestro Facebook y las escuchen porque están muy interesantes y todas se conectan. Pero por si no estuviste aquí voy a hacer un resumen rapidísimo, en pocos segundos te voy a platicar todo lo que hemos visto. Fíjense, lo primero que vimos es que eso fue precisamente lo que Jesucristo hizo para con la gente a su alrededor, los invitó a seguirlo, a acercarse a Él cada vez más para que fueran transformando su corazón. Y vimos varias cosas muy interesantes al principio. Nos dimos cuenta cómo ser un pecador era prácticamente un requisito, ¿no? O sea, la gente que no reconocía ser un pecador no es a la gente a la que vino a buscar Jesucristo, no a los sanos, sino a los enfermos, ¿no? Vimos cómo nos invitó no a cumplir una serie de reglas, sino a establecer una relación personal con Él. También nos dimos cuenta cómo el que tuvieras dudas acerca de quién es Jesucristo no te descalificaba. De hecho, sus más cercanos seguidores eran gente que desde un principio hasta casi el final no creían. De hecho, no fue hasta después de la resurrección que empezaron realmente a creer en quién era Él. Entonces, tener dudas no te descalifica. Y vimos cómo lo que Él está intentando hacer en cada uno de nosotros es darnos una fe que sea lo suficientemente poderosa para que se sobrepongan nuestros miedos. Para seguirlo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, nos va a poner en circunstancias en donde nos van a temblar las rodillas. Y entonces lo que está tratando de lograr es que tú tengas una fe tan fuerte que se sobreponga a esos miedos para que sigas siguiéndolo. O si no, tus miedos no te van a dejar seguirlo. Vimos también qué es lo que nos hace diferentes de la demás gente, ¿no? Lo que dijo Jesucristo que nos iba a identificar como sus seguidores es cómo nos vestimos. ¿Se acuerdan cómo nos vestimos? Nos vestimos de amor. Precisamente es importantísima esa fe, porque para poder amar a la gente como Dios la ama, tienes que sacudirte el miedo, porque el miedo muchas veces es lo que te detiene. Y cuando amas a los demás como Dios te ama a ti, entonces la gente te va a decir, no, este seguro es un seguidor de Cristo, porque mira cómo ama a los demás. Entonces eso es lo que nos identifica. También vimos que va a haber un costo en seguirlo, que va a llegar un momento en donde vamos a tener que decirle no a las cosas que nosotros queremos para decirle que sí a las cosas que Él quiere para nosotros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirlo, cargar con nuestra cruz diariamente y seguirlo. Y por último, la semana pasada vimos cómo el llamado a seguirlo es también un llamado a ser un líder como Él fue. Es decir, a utilizar nuestra autoridad, nuestro poder, nuestra influencia en beneficio de la gente que nos viene siguiendo a nosotros. Entonces, la gente que es nuestra responsabilidad, ya sea que seas padre de familia, ya sea que seas jefe en una empresa, ¿verdad? Tu responsabilidad es utilizar todo lo que tú tienes en beneficio de la gente que está abajo de ti. Hoy vamos a terminar con un tema que también es muy importante. Esto es algo que verdaderamente todas las personas que empiezan a seguir a Cristo, y mientras más temprano sería mejor, deberían de entender, analizar y estar preparados. Va a llegar un momento en tu caminar en donde vas a considerar la posibilidad de dejar de seguirlo. Pero antes de tomar ninguna decisión, tienes que contestar una pregunta que es crucial y es la que vamos a analizar el día de hoy. Okay, entonces vamos a analizar un pasaje que nos va a ayudar a entender en qué momentos de pronto tenemos ganas de dejar de seguir a Cristo y qué cosas tenemos que considerar antes de decidirlo. Okay, entonces vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar esta pregunta tan importante. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la paciencia que nos tienes mientras te vamos siguiendo y nos vamos transformando y nos seguimos tropezando y tú de todas maneras nos sigues llamando a seguirte. Gracias, Padre, es una bendición para nosotros tener esa confianza en ti, que tus planes, por más que nosotros nos equivocamos, no cambian para nosotros. Señor, sabemos que las cosas de pronto se pueden poner complicadas para nosotros en el camino a seguirte. Y queremos tener la cabeza clara en esos momentos para tomar la mejor decisión posible. Por ello te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu el día de hoy nos ilumine, nos abra los ojos del corazón y nos ayude a estar preparados para cuando esos momentos se acerquen, podamos nosotros triunfar y seguir siguiendo. Te amamos, Señor, y te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6 voy a leer los versículos del 54, no todos, pero hasta el 69, la mayoría. Pero antes de empezar a leer, quiero ponerlo en contexto para que sepan qué está pasando.
Fíjense, al principio de ese capítulo lo que vimos es que Jesucristo alimenta a una multitud con 5 panes y unos pescados, ¿se acuerdan? La Biblia nos dice que son como 5,000 personas, pero están hablando de hombres, ¿verdad? Si contamos a mujeres y niños, a lo mejor estamos hablando de 15, 20,000 personas. Y lo que sucede después de alimentarlos, acuérdense que Jesucristo conoce el corazón de la gente. Estas personas están listas para arrebatarles a los discípulos a Jesucristo y nombrarlo Rey de Israel. Entonces Jesucristo, sabiendo que esas son sus intenciones, porque todos ellos están esperando eso, ¿se acuerdan? Incluso sus discípulos están esperanzados en que suceda, para que cuando Él suba al poder, ellos suban con Él. Pero ese no es el plan de Jesucristo. Él no vino a hacer movimientos políticos. Y entonces cuando sabe que eso es lo que están a punto de hacer, se les desaparece. Manda a sus discípulos al otro lado en una barca, ¿verdad? Y Él se va a un monte a orar. A medianoche, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace tiempo, ¿verdad? Los alcanza caminando sobre el agua, ¿se acuerdan de esa parte? Cuando esquía sin lancha. Bueno, se va caminando hasta la lancha, ¿verdad? Se sube con ellos, cruzan al otro lado. La multitud al otro día en la mañana regresan al lugar en donde los alimentó, no lo encuentran, se empiezan a preguntar, ¿dónde está Jesucristo? Como que la lógica les dice, seguro se cruzó al otro lado. Se van todos al otro lado y lo encuentran. ¿Okay? Y entonces cuando lo encuentran pasan cosas muy interesantes, porque lo empiezan medio a tentar, a retar a que repita el milagro, ¿no? Otra vez, ándale, aparece pan, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor se juntó más gente en el camino y como decían, fíjate, ve lo que va a hacer, ve lo que va a hacer, un pan, ¿no? Y como, claro, lo hacen con el lenguaje de ellos de la época, y la manera en que lo tientan es usando a Moisés y el maná, ¿no? Le dicen, ¿qué nos vas a dar tú? Porque pues, a nosotros Moisés nos dio pan del cielo, ¿no? ¿Tú qué señal vas a hacer? Entonces Jesucristo aprovecha ese momento para empezar a enseñarles cosas importantes y a enseñarles acerca de Él mismo. Entonces les dice, ustedes dejen de preocuparse por el pan que llena el estómago y empiezan a preocuparse por el pan que alimenta el espíritu. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Y después de que dice eso, miren, hay una escena ahí que la mayor parte de la gente la pasa como si nada, no se dan cuenta de lo incómodo que debe haber sido ese momento, porque Él dice, yo soy el pan que bajó del cielo, y alguien en la multitud dice, no es cierto, tú no bajaste del cielo. Yo conozco a tu mamá, conozco a tu papá, tú naciste como un bebé como todos nosotros, es más, me debes 10 pesos, eres mi vecino, no te hagas, ¿no? O sea, como que Él está diciendo quién es y alguien en la multitud dice, no es cierto, ¿no? Pero Jesucristo no se perturba, simplemente sigue enseñando, pero su mensaje se empieza a poner muy extraño. Fíjense, llega al versículo 54 y fíjense lo que dice, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El problema que nosotros tenemos cuando leemos esto, como se los he dicho muchas veces, es que leemos la Biblia en retrospectiva. Es decir, tú ya sabes todo lo que va a pasar después. Y entonces cuando lees ese versículo dices, sí, pues la carne y el cuerpo, el jugo y el pan, ¿no? Es una simbología. Pero imagínense la gente que está ahí. Cuando Jesucristo empieza a decir, yo los voy a salvar si comen de mi carne, porque mi carne es carne verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Ese es el momento en que las mamás agarraron a los niños y dijeron, mejor vamos al parque a jugar, vénganse, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar aquí? ¿No? Se está poniendo muy extraño, ¿no? Entonces imagínense lo que está pasando por la cabeza de los 12 discípulos. O sea, de repente como que se voltean a ver todos diciendo, ¿qué? ¿Qué dijo? Esto ya se está poniendo raro otra vez, al rato la multitud se va a ir otra vez, ¿no? Pero Jesucristo continúa su mensaje reiterando que Él es el pan que bajó del cielo, y nos dice Juan en el versículo 60, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? ¿No? Miren, acuérdense que cuando se habla de discípulos, no nada más se está hablando de los 12, de hecho, había entre 75 y 125 personas que siempre estaban con Jesucristo, aparte de los 12. ¿Okay? Había además una multitud que nada más andaba viendo a ver qué les regalaban, si hacían milagros, si sanaba a alguien, ¿no? Pero había un grupito que querían ser sus discípulos, y de esos es de los que está hablando aquí. Ahorita vamos a ver cómo es evidente que no está hablando de los 12. ¿Ya? Esa otra multitud de discípulos expresan en voz alta lo que todos están pensando. Dicen, esto está muy difícil de entenderse, ¿no? O sea, ¿quién puede aceptar esto? Y seguramente los 12 se voltearon a ver entonces como diciendo, pues tienen razón, ¿no? Como que comer su carne y beber su sangre se está poniendo bastante extraño, ¿no? Como siempre, Jesucristo conoce el corazón de la gente y va a contestar a las murmuraciones de esas personas. En el versículo 61 dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿No? Como diciendo, esto es lo que los va a detener. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce esa frase como, esto los va a hacer tropezar.
O sea, esta enseñanza que les estoy dando es lo que los va a detener y los va a hacer alejarse, ¿no? O sea, imagínense si llegara yo del cielo de repente en una nube, se los dice literalmente, ¿no? Entonces se echarían a correr. Pero miren, ese momento es un momento decisivo en la vida de esos otros discípulos, ¿verdad? Que están decidiendo qué hacer. En el momento que la cosa se pone medio extraña, están internamente decidiendo qué hacer. Y fíjense lo que deciden, nos lo dice el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Es decir, a partir de ese momento, un montón de las personas que eran sus seguidores dijeron: yo ya no voy a ser su seguidor, lo voy a dejar de seguir. Nos encantan los milagros, ¿no? El asunto de la comida gratis está maravilloso. Esa idea que teníamos de que ibas a subir como rey de Israel y a lo mejor subíamos contigo estaba muy padre, pero eso de comer tu carne y beber tu sangre está muy extraño. Nosotros ya nos vamos, ¿no? Entonces imagínense los 12 discípulos que están oyendo a Jesucristo, viendo a los otros discípulos, a la multitud, y oyendo a Cristo y viendo a la multitud, y de repente se empiezan a levantar todos y se empiezan a ir. ¿Se imaginan el conflicto interno que empezó a pasar en su cabeza? Sí, esto realmente está muy extraño, ¿no? Volteándose unos a otros a ver, ¿qué hacemos, no? A lo mejor uno empezó así como que estirarse, acercándose a los que se estaban yendo, a ver si podía escabullir, ¿no? Pero Jesucristo, que también conoce el corazón de sus 12, no los va a dejar escaparse tan fácilmente. Los voltea a ver directamente a ellos, y por eso sabemos que eran otros los que lo dijeron, porque fíjense lo que dice el versículo 67, dice: así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, los voltea a ver. ¿Por qué les habrá preguntado eso? Porque es lo que están pensando. Están considerando seriamente levantarse e irse con el resto de la multitud, y le dice: ¿también ustedes quieren marcharse? Miren, esa pregunta es importantísimo que la escuches, porque lo creas o no, te parezca que algún día va a llegar el momento o no, va a llegar el día en que vas a considerar dejar de seguir a Cristo. Y yo sé que a algunos de los que están aquí ya les pasó, ya pasaron por momentos así, pero hay gente que a lo mejor está sentada en esta sala que en este momento está emocionada siguiendo a Cristo, y lo que está pensando es: no, yo nunca, ni siquiera lo voy a pensar, ¿no? Y para salvarte de la vergüenza que pasó Pedro, ¿no? que fue lo que dijo: nunca te voy a dejar, y luego lo dejó, aunque luego regresó, vamos a analizar estas cosas, porque yo sé, fíjense, que es mucho más fácil enfrentar estas cosas si las ves venir. Entonces, porque quiero que estés preparado para cuando suceda, porque va a suceder, vamos a analizar en qué momentos sucede. Dice su programa: momentos en que consideramos dejar de seguir a Cristo. Bien, evidentemente hay más situaciones que causan estas cosas, pero hay 3 que son típicas, que normalmente afectan a la gente y nos hace considerar dejar de seguirlo. Entonces vamos a analizar estas 3. La número 1, dice su programa, en momentos de transición. Momentos de transición. ¿Qué significa eso? Fíjense, esto empieza a pasar desde que somos chiquitos. Por ejemplo, si tenemos a niños que están en la primaria y están muy conectados cuando pasan a secundaria, los que están en secundaria o pasan a preparatoria, los que están en preparatoria y pasan a la universidad, o a lo mejor los que entran a trabajar, ¿no? Entras a tu primer trabajo o cambias de trabajo, estabas en un trabajo que te permitía hacer ciertas cosas, de repente entras a otro, ¿no? O a lo mejor te cambias de ciudad, por la razón que sea, necesitas irte a otra ciudad o de país, ¿no? Y les voy a decir qué es lo que sucede. En el momento en el que estás conectado, generalmente estás rodeado de gente que cree que va contigo en el camino, y de pronto llegas a una nueva situación en donde estás rodeado de gente nueva, diferente, y normalmente lo que sucede, fíjense, no es necesariamente que esta gente no crea, simplemente no les importa. O sea, a lo mejor dicen: ¿crees en Dios? Sí, pero nadie lo sigue en ese nuevo grupo. Y entonces eso te empieza a tambalear. O a lo mejor te encuentras con un grupo de gente que no cree y que convincentemente te están tratando de convencer que lo que tú crees es una tontería, ¿no? Entonces, como todo el mundo alrededor tuyo hacen otras cosas y parece que no es relevante, te empiezas a sentir tentado a tú también dejar de seguirlo. Y no porque ya no creas que es verdad, eso es importantísimo que lo entiendas. La mayor parte de la gente que deja de seguir a Cristo, no deja de seguirlo porque ya no crea en Cristo. Simplemente, dice su programa, seguirlo ya no parece ser importante. O sea, de pronto como que no tiene relevancia, ¿no? O sea, de repente como que para toda la gente a tu alrededor no tiene importancia seguirlo, entonces tú poco a poco empiezas a decir: ¿para qué lo sigo, no? Miren, esto
dependiendo de dónde está, se ve diferente, ¿no? Por ejemplo, los muchachos que están en casa de sus padres y de pronto se van a la universidad o se van a trabajar y se van de su casa, lo que empiezan a pensar son cosas como, cuando estaba en casa de mis papás, pues todos íbamos a la iglesia, parecía ser una cosa familiar y toda la gente a nuestro alrededor creía, ¿no? Pero ahora que estoy aquí en la universidad o en este trabajo, en esta otra ciudad, estoy rodeado de gente diferente a la que evidentemente para ellos esto no es muy relevante, ¿no? O gente que está conectada aquí en la iglesia y de pronto se va de Cancún. Y cuando se van se despiden y te dicen, voy a seguir escuchando los mensajes. Pero llegan a otra ciudad, a un trabajo en donde nadie se conecta. No, es más, ni siquiera saben si hay una iglesia cerca. Y entonces se los empieza a llevar la corriente de la gente a su alrededor. Porque a esta gente no le parece importar seguir a Cristo o no seguirlo. Entonces, para cuando te das cuenta, ya dejaste de seguirlo. Toda la gente te lleva con la corriente. Entonces, los momentos de transición son muy peligrosos, pero no nada más en transiciones. O sea, número 2, en momentos de nuevas relaciones. ¿No? Nuevas relaciones, es decir, a lo mejor tu medio ambiente no cambia tanto, ¿no? No sales de tu casa, no cambias de escuela, no cambias de trabajo, simplemente aparece una persona nueva en tu vida, ¿no? Para los hombres es la mujer de sus sueños, ¿no? Para las mujeres, el príncipe azul, ¿no? Y dicen cosas, miren, yo a veces oigo a las niñas y te dicen cosas como, es que fuera de que no es cristiano, es perfecto, ¿no? Si lo vieras, ¿no? Si lo conocieras, entenderías, ¿no? Los hombres dicen, es que es tiene tanto que no te lo puedo explicar, ¿no? O sea, ¿no? Y normalmente la lógica que sigue uno es esta. Pues no todas las mujeres pueden estar tan guapas, pero a cualquiera se puede convertir al cristianismo, así es de que ¿por qué no le hago mi proyecto? ¿No? Porque se empiezan a dar cuenta que seguir a Cristo, seguir tus creencias, empieza a interponerse con esta nueva relación. Y empieza a pensar, es que si sigo siguiendo, pues se va a ir el príncipe azul, ¿no? La mujer de mis sueños me va a dejar, me va a costar demasiado. Entonces, otra vez, fíjate, no es que dejes de creer, sino que en momentos de nuevas relaciones, seguirlo, dice su programa, se vuelve muy inconveniente, ¿no? Empieza a ser un problema, ¿no? No es que la Biblia sea irrelevante, que yo ya no crea en Cristo, es simplemente tan inconveniente que te voy a decir lo que hace la mayor parte de la gente, temporalmente lo voy a dejar de seguir. Primero voy a enganchar bien a ¿no? O a esta chica, y ya que esté bien, entonces me lo voy a jalar a esto. No saben la cantidad de gente conozco que se mete a grupos según ellos para jalar a todos hacia acá y al rato están en el mundo, porque lo que no tomas en consideración es el magnetismo que tiene el mundo. Que una vez que te metes al mundo con esa gente, al rato ya te llevó la corriente y cuando te das cuenta, ya no lo estás siguiendo y normalmente ya estás haciendo tiraderos de tu vida. Entonces, momentos de nuevas relaciones son muy peligrosos. Y el tercero, que es muy común, es en momentos de gran dificultad, ¿no? Cuando de pronto las cosas se ponen súper complicadas, tienes problemas, a lo mejor económicos o de salud. Y miren, normalmente esta es gente que dice, mira, la verdad es que yo he estado orando y orando por esta situación, yo siempre he creído, mi fe siempre me ha fortalecido, pero en este momento esto es frustrante, porque parece como que Dios está muy calladito. O sea, de pronto ya mis oraciones no las contesta, yo siempre le he obedecido. Y ahora como que Él no está haciendo su parte, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la mía y vengo todos los domingos y diezmo y estoy orando, ¿no? Y entonces empiezas a pensar de repente, ¿para qué me estoy aferrando a esta fe? ¿Para qué estoy repitiendo estas tontas oraciones todo el tiempo si de todas maneras ni me contestan? Entonces, en momentos de gran dificultad, seguirlo parece ser que no está funcionando, ¿no? Como que Dios no está haciendo lo que yo quiero que haga y entonces ya no me está funcionando y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Buscar otra solución. Lo voy a tener que resolver yo solo, ¿no? Y entonces sientes la tentación de ¿qué? De dejar de seguirlo, de empezar a buscar otras situaciones, ¿no? Y miren, para la gente que realmente estaba siguiendo a Cristo cuando llega un momento como este, si te conectas con Él en ese momento, va a parecer que te está leyendo la mente porque lo que te va a decir es, ¿y tú también me vas a dejar? Como se lo dijo a sus discípulos, ¿también ustedes me van a dejar? Miren, nos pasa a todos,
Es algo que enfrentamos todos en diferentes grados, en diferentes momentos. A nosotros, por ejemplo, como familia, mira, yo les he confesado esto muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces he querido dejarlo todo y renunciar? Más o menos cada lunes en la mañana, ¿no? Pero se me pasa como a los 10 minutos. Pero ha habido momentos en donde verdaderamente hemos estado considerando, o sea, por lo menos yo, así, hubo un momento, ¿saben cuándo? Cuando nos fuimos a vivir a Houston. Que es una cosa irónica, porque parecería que debería ser lo opuesto, ¿no? Irme de tiempo completo a una iglesia en Houston debería haber sido como el momento en que más me iba yo a conectar, ¿no? Pero para empezar, para mí fue un paso de fe increíble, de pronto dejar de depender de mí para depender al 100% de Dios, porque hasta ese momento yo trabajaba y aparte era pastor. Pero cuando llegamos allá, llegar a un lugar en donde de repente la gente era nueva, eran desconocidos, no teníamos relaciones profundas con gente que vivía su fe de una manera ligeramente a la nuestra, se relacionaban de forma diferente a la nuestra. Llegó un momento en donde nos sentimos tan solos que miren, de verdad me pasó por la cabeza el pensamiento, ¿qué hice? ¿Cómo saqué a mi familia del núcleo de amor que teníamos creado con nuestra familia en Cristo y con nuestra familia de sangre? Y lo saqué y ahora de repente estamos aquí. Y ahorita les voy a platicar más de esto, porque eso estaba más dentro de mi cabeza que fuera. Pero en ese momento, miren, así como a los discípulos, tuve una terrible tentación por de pronto tirarlo todo y salir corriendo. Y ese es el momento en que Jesucristo te hace la pregunta y te la está haciendo a ti. A lo mejor alguno de ustedes en este momento está considerando seriamente por la razón que sea y te está diciendo a ti, ¿también tú quieres marcharte? ¿También tú me vas a dejar? Y piensen en los discípulos, ¿no? Porque cuando les dice a ellos, ¿también tú me quieres dejar? Ellos saben que no le pueden mentir, lo están pensando, pero no le pueden mentir porque hemos visto 20 veces cómo Jesucristo le lee el pensamiento a todo el mundo, ¿no? De repente estás pensando cosas y dice, deja de pensar eso. No está, sí, estabas pensando. Entonces cuando le dice, ¿también ustedes me quieren dejar? Pues obviamente todos están como volteando a ver como diciendo, ¿qué decimos, no? Y de todos ellos, Pedro, que siempre dice unas barbaridades en este momento, dice, Pedro hace una pregunta brillante. De hecho, esta pregunta que hace Pedro, miren, esta es la pregunta que quiero que se grabe en sus corazones. Esta es la pregunta que si cuando estés en esa situación la sacas a relucir, si Cristo te la saca de tu corazón y te la pone enfrente, te va a aclarar la mente increíblemente y te va a ayudar a tomar la mejor decisión. Fíjense lo que pregunta Pedro en el versículo 68. Le dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿y a quién iremos? O sea, ¿se dan cuenta que Pedro le está contestando con la verdad? Dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Pedro le está diciendo, pues la verdad sí. Pero ¿y si nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A quién seguimos? Entonces, esta es la pregunta de Pedro, se las puse ahí en su programa. Dice, la pregunta de Pedro, si no te sigo a ti, ¿a quién? Y si no sigo esto, ¿qué? ¿No? O sea, si yo ya no te voy a seguir a ti, Jesús, ¿a quién voy a seguir? Y si ya no voy a ser cristiano, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? De hoy en adelante, ¿qué va a pasar? Miren, Pedro está reconociendo, o sea, cuando hace esa pregunta nos damos cuenta que Pedro reconoce algo, que la mayor parte de la gente que decide dejar a Jesucristo no reconoce hasta que es demasiado tarde. O sea, les voy a decir lo que reconoce, está abajo en su programa, dice, cuando dejas de seguir a Jesús, estás escogiendo seguir a alguien o a algo más. O sea, en el momento en que tú dices, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a seguir a Jesucristo, sin darte cuenta, en ese momento vas a tener que escoger qué seguir. Porque todas las personas están siguiendo algo, todos. Así fuimos diseñados, porque fuimos diseñados para perseguir a Dios. Él puso hambre de Dios en tu corazón, pero la gente cuando lo confunde, persigue otras cosas. Y miren, yo cuando me pongo a analizar esto, me doy cuenta cómo desde niño esa sensación está en tu corazón. Yo me acuerdo cuando era chiquito, como a los 6 y medio, 7 años, nos metieron a los Boy Scouts. Entonces yo era scout, ¿no? Y entonces ahí te dicen, no, pues hay que ir subiendo, vas a llegar a tercera clase, y luego a segunda clase, y luego a primera clase, y luego puedes sacar especialidades. Entonces yo decía, ese es el éxito, ¿no? Aquí en este mundito, eso es, entonces órale, tras de la tercera, luego la segunda, luego la primera, saqué especialidades, me decían el arbolito de Navidad, porque con cada especialidad te ponen una cosa pegada en la camiseta, al rato ya traía por todos lados, y cuando llegas a todo dices, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿No?
O sea, ya llegué ahí, ¿dónde estaba el éxito? Taekwondo, órale, cinta blanca, no, y ahí vas subiendo, al rato entras a trabajar y no, es subir a director, no, Amway hasta diamante, ok, pum, no, o sea, a donde te metas, ¿no? O sea, al mundito al que te metas siempre es más y más y más, y cuando llegues hasta arriba ya estás, ¿no? Entonces Pedro lo que está diciendo es, y si te dejamos de seguir a ti, entonces, ¿a quién? ¿A qué? Pedro está diciendo, ya consideré las opciones y la verdad, sí me gustaría a veces dejarte, ¿eh? Hay cosas dentro de seguirte que me gustaría que fueran de otra forma, ¿no? O sea, si a mí me pidieran que escribiera cómo funcionaría el cristianismo, sería diferente, ¿no? Pero si te dejo de seguir a ti, dime a quién voy a seguir y qué consecuencias me va a traer. Esto es increíblemente importante para nosotros, ¿eh? Porque yo sé que seguir, todos sabemos los que lo estamos siguiendo, que a veces se pone frustrante, ¿no? Que a veces se nos cierra el mundo, que a veces se nos oscurece, o de repente empezamos a ver alrededor y decimos, y todos estos que no lo están siguiendo, ¿por qué se ven tan contentitos, no? ¿O no? ¿Estoy mintiendo o soy el único loco? ¿No? Pero fíjate, lo que Pedro te diría si tuvieras esta conversación con él, te diría, te entiendo tu situación, pero antes de decidir, dime, en lugar de esto, ¿qué vas a hacer? O sea, que lo vas a dejar seguir, y entonces, ¿qué? Y fíjense, la lógica del pensamiento de Pedro, o sea, lo que dice él, que lo ayuda a llegar a esa conclusión, porque después de decirle, ¿a quién iremos? Dice estas palabras, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Entienden lo que está diciendo? O sea, dice, ¿a quién vamos a seguir si tu plan es eterno? O sea, ¿cuál era mi plan, Pedro? ¿No? Yo era pescador. Entonces, ¿qué? Pues me asocié aquí con Juan y con su hermano y estamos pescando y quiero tener una cuadrilla de lanchitas y quiero tener hijos para que luego ellos empiecen a pescar y ya cuando ellos crezcan y pesquen ellos, entonces yo ya me retiro. Ese es mi plan de vida. Y de pronto apareces tú y me invitas a un plan de la historia del mundo, en donde mi vida de repente tiene verdadero propósito y todo lo que yo haga aquí tiene un impacto eterno y no tiene nada más que ver con los pescados del día, sino con el universo entero. O sea, de pronto mi vida tiene significado. Yo prefiero vivir por algo que morir por nada. De todas maneras me voy a morir, ¿no? Prefiero morir por algo también. Entonces Pedro está diciendo, tú nos diste una oportunidad de vivir, pero de realmente vivir. Así es de que sí, a veces quisiera renunciar, dice Pedro. Pero si te dejo a ti, ¿a quién? Y tienes que entender esto, ¿eh? Esta escena Dios la permitió en la Biblia para que hoy la escucharas tú, porque a ti también te está invitando a su plan del universo. Cualquier plan que tengas, por maravilloso que parezca en este momento, en este mundo, es insignificante comparado con el plan de Dios. Y yo sé que eso suena muy agresivo, la gente dice, yo no soy insignificante, con el perdón, pero sí, así eres, ¿ok? Todos somos, ¿no? En el contexto del universo, ¿saben qué dice la Biblia de la vida del ser humano? Eres como una flor que nace en la mañana, a las 11 de la mañana se muere y para la tarde el jardín ya no se acuerda de que estaba ahí. Pero si participas en el plan de Dios, entonces eres parte del tapiz eterno que Dios está pintando para el universo. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a seguir si no es a ti? ¿No? Nada más piensa en esto, fíjate. ¿Cómo completarías esta frase? Qué bueno que dejé de seguir a Cristo porque así por fin pude alcanzar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué lo vas a comparar? Mira el coche que me compré. Mira mi diploma, mira mis medallas. Mira la esposa que conseguí, mira el esposo. ¿Cuánto tiempo te va a durar la satisfacción de eso? ¿Cuánto tiempo? Adelanta la película 20, 30 años. ¿Cuánto dura la satisfacción de tus nuevos juguetes? Y aún nuestras relaciones aquí en la tierra, si queremos que sean eternas, tienen que ser a través de Dios. Entonces tienes que considerar estas cosas, ¿eh? Piensa bien antes de actuar, porque las conversaciones más desgarradoras que tengo con gente son aquellos que lo que quisieran con todo su corazón es poder regresar el reloj a un poquito antes de cuando decidieron dejar de seguir a Cristo, o lo dejaron de seguir sin darse cuenta, hicieron un tiradero total. Y si tú le preguntaras a Pedro, ¿cómo le hiciste? Fíjense lo que dice en el versículo 69, dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
¿Saben qué está diciendo Pedro? Hemos visto demasiado. O sea, ya te vimos en acción, ya te vimos trabajar, ya vimos los milagros, ya vimos que eres real. ¿Cómo te vamos a dejar de seguir a ti si ya hemos visto demasiado? Y nosotros hemos visto demasiado. Ojalá y te acuerdes de esta pregunta, porque puede ser la que te salve de una etapa de tu vida de la que te vas a arrepentir. Miren, no saben cuánto le doy yo gracias a Dios, para empezar, por haberme llamado a Él. Porque yo, miren, cuando era joven, con un grupo de amigos, tenía claro el camino, Según yo, sabía lo que significaba el éxito y lo estaba persiguiendo con todo. Y para mí era el mundo, el éxito, el dinero, y yo y mis amigos íbamos, pero tranquilos en esa dirección, cuando por su gracia, porque no tiene nada que ver con nosotros, sino con Él, me sacó de ahí y me puso en un camino diferente. Y puedo ver claramente, porque la mayor parte de mis amigos siguieron ese camino. Y puedo ver familias destrozadas, gente que está vacía, y lo comparo con escenas de mi vida y veo la relación que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mi nieta, con mis padres, con mis hermanos, con mis cuñados. O sea, veo la diferencia y digo, gracias Señor por llamarme, pero también le doy gracias a Dios por haberme hecho la pregunta cuando estaba en Houston: ¿y a dónde te vas a ir? ¿A qué vas a regresar? ¿Qué vas a hacer entonces? Porque en ese momento me puse a pensar lo que podría significar para mí dejar eso y regresar al vacío de la consultoría profesional, en donde me sentía yo muerto cuando lo estaba haciendo, y comparo eso con esto, con ustedes, con mi familia en Cristo, y veo fotos de bautizos y de bodas y de reuniones y de amor hoy en la mañana, en la carrera. ¿Quiénes están aquí de comunidad de fe? La mayor parte de la cosa. Veo esas cosas y digo, gracias Señor por darme la fortaleza de no rendirme, sin importar cómo se vea la situación. Entonces, si no a Jesús, ¿a quién? Y si no es el cristianismo, ¿qué? Y miren, nada más para terminar, para que tengan esto guardado ahí en su corazón, sean conscientes de que esos momentos, los momentos de transición, los momentos de tentaciones en donde personas te atraen a dejar a Cristo, momentos de problemas serios, es súper normal que generen en ti dudas, preguntas. O sea, es normal que en esos momentos donde de verdad se pone complicado empieza a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no contesta mis oraciones? ¿Por qué estos que no lo están siguiendo van tan bien? ¿Por qué otros no sufren tanto como sufro yo? Es normal que empieces a tener todo ese tipo de preguntas. Pero acuérdate de esto, solamente porque no conozcas la respuesta no significa que no hay respuesta. Solo significa que no la conoces todavía. Pero hay respuesta a todas estas cosas. Si tú le dijeras a Pedro en ese momento, oye Pedro, ¿y tú sabes qué va a pasar si sí lo siguen? Si continúan siguiéndolo, tú dirías, no. ¿Y no será suficiente razón para dejar de seguirlo? No. ¿Por qué? Hemos visto demasiado. Sabemos quién es. Tiene palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a seguir? No sé qué va a pasar, pero confío en su plan para mí. Y muchas veces, fíjate, no porque la situación parezca ser de cierta forma, significa que es de esa forma, ¿no? O sea, después de que Cristo se fue y sus discípulos se fueron a ser discípulos de todas las naciones, ¿tú te imaginas las que enfrentaron? ¿Tú crees que no habría habido un momento en donde podías haberle preguntado a Pedro, oye Pedro, ¿no parece como que ya te abandonó? Y diría, sí. ¿Y no será razón para dejarlo? No. ¿Por qué? Porque puede parecer lo que sea, pero Él nos dijo, nunca te dejaré, entonces no me ha dejado. Aunque yo no lo vea, aunque no lo sienta en este momento, sé que ahí está. ¿Cómo sabes? He visto demasiado. Ha hecho demasiadas cosas en mi vida. Por eso esto es de verdad tan importante que lo tengas en mente. Considera las opciones antes de tomar decisiones, porque eso es lo que va a traer claridad a tu mente. Si no a Jesús, ¿a quién? Si no sé, no hago nada, sigo siguiendo. Eso fue lo que me dio claridad en Houston. El pensar, y entonces, ¿qué? Dije, no, por ningún motivo. Entonces, yo no sé en dónde estás en este momento, pero te voy a decir lo que sí sé. Si estás sentado en esta sala escuchando estas palabras, es porque Jesús quiere hacer dos cosas en tu vida. En primer lugar, te está invitando a seguirlo, a verdaderamente seguirlo. Escucha los demás mensajes, porque quiere que te vayas acercando cada vez más hasta que estés dispuesto a entregarle tu vida. Eso es la razón por la que estás sentado aquí. Pero lo segundo que está tratando de hacer es
prevenirte. Va a llegar el día en donde vas a considerar dejarlo. Y lo primero que tienes que hacer en ese momento es preguntarte a ti mismo, ¿y si lo dejo a él? ¿A quién? Entonces prepárate desde antes de que llegue esa situación, prepárate en tu corazón a decir, Señor, fortaléceme porque no te quiero dejar nunca. Y si algún día se aparece la tentación, recuérdame que si te dejo a ti, voy a seguir algo más y me voy a perder. La salvación es gratis, no nos cuesta nada. Seguirlo tiene un costo, pero dejar de seguirlo te puede costar lo más importante en tu vida, que es tu alma. Así es de cuando te llame, simplemente síguelo. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos y hermanas nuestros que están aquí presentes, hombres y mujeres que en algún momento recibieron tu invitación y empezaron a seguirte. Te damos gracias, Señor, por habernos invitado a seguirte, porque es lo mejor que nos pudo haber pasado, sin importar la bola de cosas que seguramente hemos enfrentado y vamos a enfrentar por seguirte. Te agradecemos con todo el corazón. Y quiero pedirte, Señor, por las personas que ya sea que en este momento estén enfrentando situaciones o estén a punto de entrar en ellas o en algún futuro van a entrar, que sean momentos de transición, momentos de tentación, momentos de problemática, para que en ese momento, Señor, acudan a ti y tú te hagas presente en su vida, que puedan sentirte y escuchar tu voz preguntándoles, ¿también tú me quieres dejar? Y que recuerden esta pregunta que hicimos hoy, para que sepan, Señor, que si te dejan de seguir a ti, cuando se den cuenta van a estar siguiendo otra cosa y nada se compara a ti. Gracias por tu amor, Señor. De verdad eres maravilloso e incomparable. Queremos vivir solamente para ti. Ayúdanos y fortalécenos para seguirte siguiendo durante el resto de nuestros días. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.